Como siempre es un resumen importante el que les tenemos que presentar esta mañana al empezar este horizonte de información y decirles que se me hace muy interesante este récord que ha roto Estados Unidos en cuanto a la inoculación de vacunas. El pasado fin de semana, el sábado, hubo una inoculación récord de 3 millones de vacunas en un solo día. Esto es, creo que, algo para reflexionar sobre lo que se puede lograr cuando hay previsión, inversión, organización y sobre todo voluntad y disciplina de parte de la sociedad para poder recibir algo que para todos es más que positivo. Yo creo que ya para este momento debería de haber pocas personas y pocas iniciativas que nieguen el beneficio que trae el vacunarse. Aunque entiendo que todavía hay mucha reticencia de algunos grupos, no solamente en Estados Unidos, en muchas otras partes del mundo. Y uno de los lugares en donde más negativas hay a vacunarse es en Rusia. Pero no porque se le tenga duda a la vacunación, sino porque se le tiene duda a la vacuna. Y ahí creo que Sputnik 5 tendrá mucho que decir. Mientras que eso sucede, ya el número de vacunados en los Estados Unidos está llegando a prácticamente 200 millones de dosis. Y esto habla de la efectividad de la vacunación y que por lo menos ya ha garantizado una tercera parte de la población. Hoy se puede decir que ya no le va a dar COVID, por lo menos en esta temporada. Entiendo que después tendrá que haber una segunda oleada de vacunaciones dentro de un año. Seguramente estaremos hablando de esto. Nada más que de salir de la emergencia, esto les puedo ligar que hay una correlación, hay una línea paralela entre el número de vacunados y el aumento de las expectativas de crecimiento económico. Es decir, hay una liga perfecta entre estoy vacunado y por lo mismo estoy libre de COVID a la posibilidad de regresar a las actividades, si no normales, porque ya nada va a ser igual, por lo menos lo más cercano a lo que era antes del COVID. Y los números están hablando por sí mismos. Los estadounidenses completamente vacunados contra el COVID pueden viajar bajo riesgo para ellos mismos, pero deben de continuar tomando precauciones como la de utilizar la mascarilla en público, evitar las multitudes, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia. Esto ya lo dicen Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. O sea, hay lo mismo, pero con más seguridad de que ya no estarás infectado por el COVID. O por lo menos puede ser que te dé. Hay un porcentaje muy pequeño de que te dé COVID, de que lo contraigas y tu cuerpo no tenga la suficiente capacidad para reaccionar en contra de ello. Pero los indicios de la enfermedad serán muchísimo más atenuados que si no estuvieras vacunado. Muchísimo más quiere decir que pasará como una simple gripe o un pequeño, nada más pequeño malestar. Cuando se habla de los porcentajes de efectividad de una vacuna, que si del 70, que si del 80, si del 90% o más, en realidad lo que se está hablando es de la proporción de posibilidades que puedes de no tener la infección. El resto, si es 97, queda un 3% de posibilidades de que te dé, pero ese 3% ya no te va a llevar ni a una cama de terapia intensiva, ni a la necesidad de un respirador, ni a un cuadro ni semigrave siquiera de lo que esta infección te puede traer. Los cubrebocas se actualizan con alta tecnología, de acuerdo con las últimas investigaciones que se han hecho sobre esto, que han sido pues aceleradas por la premura. Hay varios modelos actualmente en pruebas que incluyen diagnósticos, sensores e incluso la capacidad para matar al virus. Primero estarán a disposición de los trabajadores de la salud y después de cualquier consumidor. Esto en los Estados Unidos. Poco a poco se van a ir inventando y poniendo en circulación y a la venta o a distribución elementos que te permitan estar mucho más seguro en torno a los virus,
a la diseminación viral, llámese COVID, llámese virus en lo general. Noah Green, el hombre que chocó en contra de una barricada enfrente del Capitolio en los Estados Unidos y que mató a un guardia antes de ser abatido por la policía, sufría delirios, paranoia, tendencias suicidas. De hecho, el presidente de los Estados Unidos se muestra devastado por el evento en el que un guardia del Capitolio hubiera perdido la vida. Y él y su esposa Jill dijeron que estaban así devastados, que le enviaban una muy sentida condolencia a la familia del guardia que perdió la vida en este ataque. También la Casa Blanca ordena el izar a media asta la bandera de la Casa Blanca, no de todo el país, de la Casa Blanca, como un signo de duelo. Esta es la primera vez después de los ataques del 6 de enero en el que otra vez el Capitolio vuelve a vivir un momento, digamos, oscuro dentro de su vida institucional en estos últimos tiempos. Y por supuesto nos queda el recuerdo de esta convocatoria que hiciera el presidente entonces, Donald Trump, para tomar el Capitolio y evitar el que se hiciera la oficialización y la determinación de que el presidente entonces candidato Biden había ganado las elecciones. En algunos otros escenarios estatales, por ejemplo, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, declara el sábado estado de emergencia debido a que un derrame considerable en un estanque de aguas residuales amenaza con inundar caminos y reventar un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas. 300 viviendas fueron desalojadas y una carretera cercana a este estanque, en el área de Tampa Bay, al norte de Bradenton, fue cerrada. Mientras que esto, en el mundo, algunas informaciones que llaman la atención. Una, Hamza, ex príncipe heredero en Jordania, afirmó que está bajo arresto domiciliario y niega haber participado en un complot en contra de su hermanastro, el rey Abdullah II. Dice que él no es responsable de la degradación de la gobernanza, la corrupción, la incompetencia de las autoridades en su país. Hamza es hijo mayor del fallecido rey Hussein y de su esposa, la estadounidense, la reina Noor. Oficialmente guarda buenas relaciones con el rey, con Abdalá II, y el general Youssef Juneiti, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, desmintió que Hamza hubiera sido detenido. Sin embargo, dice que se le solicitó el cese de algunas actividades que podrían amenazar, así lo dijo, la estabilidad y la seguridad jordanas. El Departamento de Estado norteamericano y Arabia Saudita respaldaron al rey Abdalá II. También decirles lo que sucedió en el canal de Suez. Fíjense que los últimos 61 barcos de los 422 que estaban en fila ya cruzaron el canal, que es una arteria vital comercial para el mundo. Estuvieron bloqueados por el encallamiento del portacontenedores Ever Given, según informa la autoridad del canal, y con ello se puede decir que la crisis como tal ha terminado. Y esto nos muestra la necesidad de que haya para esta vía estratégica una mayor supervisión, porque el canal de Suez en otro tiempo era operado por ingenieros navales franceses fundamentalmente, que tenían un profundo conocimiento del tema, pero últimamente ha habido una improvisación mayor y la operación se ha hecho con elementos locales que desafortunadamente no han tenido la pericia de los anteriores, lo que ha traído por consecuencia esta tremenda afectación que ha traído consecuencias, bueno, hasta el precio del petróleo a nivel internacional. Este pasado fin de semana fue lo que se llama el triduo de la Pascua, y con esto viene la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y al mismo tiempo el Pasat. Y bueno, en el catolicismo, en su homilía en la Basílica de San Pedro, antes de la bendición Urbi et Orbi, es decir,
a todo el mundo, el Papa Francisco pidió compartir las vacunas en contra del COVID con los países más pobres. En su tradicional mensaje de Pascua, marcado por la aceleración de la pandemia, pese a las campañas de vacunación, el Papa, visiblemente molesto, calificó como escandalosa la persistencia de las guerras y el aumento de los arsenales militares en todo el mundo en medio del sufrimiento social, del sufrimiento económico causado por la pandemia, por el COVID. En el espíritu de un internacionalismo, en el caso de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. La pandemia aún se está extendiendo, mientras que la crisis social y económica sigue siendo grave, especialmente para los pobres. Sin embargo, y esto es escandaloso, los conflictos armados no han terminado y los arsenales militares se están fortaleciendo y proliferando. Este es el escándalo de hoy, dice el Papa, enfático en el domingo de resurrección. Al menos 43 personas mueren por inundaciones que golpearon al este de Indonesia. Esto según la Agencia de Gestión de Desastres del propio país, que contabilizó hasta este momento algunos desplazados, algunos heridos, 27 desaparecidos, por decir, algunos de los problemas que han traído por consecuencia estas manifestaciones por monzones que se han dado en la zona, allá en este enorme archipiélago de Indonesia. Y también decir que el gobierno en México ha emitido una declaratoria de emergencia para Nuevo León, luego de los incendios forestales en varios municipios, con los que se asignarán recursos para atender a la población afectada en Santiago, en Montemorelos, en Linares, en Galeana, todo esto en los entornos de Monterrey. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal precisa que los apoyos serán para atender necesidades alimenticias, de abrigo y salud en las comunidades afectadas. Debemos de recordar que el presidente de México promovió en estos últimos meses la extinción de los fideicomisos, más de 100 fideicomisos que fueron extinguidos por el presidente López Obrador, y entre ellos estaba el FONDEN, que es este Fondo Nacional de Desastres, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y ahora, francamente, me da pena decirlo, pero no puedo informar, porque no tengo el dato de dónde saldrán los recursos para estos fines, o para el caso de dónde estarán saliendo recursos para tragedias y para desastres en los tiempos por venir, que por supuesto tiene que ser parte de una bolsa que tiene que tener cualquier país para eventualidades, las que sean. Quiero también consignar el hecho de que a partir de este pasado fin de semana empezaron las campañas en México para llegar a las elecciones intermedias, que son, en términos de número, a puestos de elección popular, las más grandes en la historia de México. A partir del domingo, los gobiernos federal, estatales, municipales entraron en veda, o por lo menos esto es en teoría, de propaganda gubernamental, de acuerdo con los lineamientos que deberán de seguir las autoridades de todos los niveles durante la campaña electoral hasta que sean las elecciones el 6 de junio. Solamente se les permitirá, con restricciones, mensajes sobre educación, salud, protección civil en caso de emergencia. Y, por ejemplo, debe de suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación social y cualquier otro ente público. Los portales de estas entidades públicas en Internet deben de abstenerse de difundir logros del gobierno, el que sea, federal o a niveles estatales o municipales, así como referencias visuales o auditivas a frases, imágenes, voces o símbolos que puedan ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada. Este 4 de abril arrancó la campaña a diputados federales en todo México, además de que en todas las entidades hay procesos locales, ya que se renovarán en algunos lugares gobiernos, congresos, alcaldías, consejos ejidales, en fin, consejos municipales. Hay una
reconformación de las líneas de los puestos de representación popular, así como aquellos de representación proporcional, los conocidos como los plurinominales. Mientras que esto sucede, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya aprobó las listas de los 300 aspirantes a diputaciones por mayoría, quienes arrancaron este 4 de abril la campaña electoral de 60 días, así como quienes buscan una curul por la vía plurinominal. En total, avalan 3.471 fórmulas, entre ellas están 213 diputados que buscan reelección. La ratificación de las candidaturas se dio con la advertencia de varios consejeros, incluido el propio Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que la campaña se inicia en un ambiente de descalificación, en un ambiente en donde el árbitro electoral de parte de varios actores políticos es menoscabado, sin mencionar que, por ejemplo, Andrés López Obrador, el presidente de México, es el primero que está, no obstante, hizo un llamado a los gobernadores de los estados encabezados por él como presidente para que no hubiera una intervención directa en las elecciones a nivel de, digamos, de carácter político, pero de todas maneras el presidente López Obrador, pues de plano no se calla. El presidente publicó en su cuenta de Twitter un cartón de un caricaturista que todos sabemos que va y es parte de la cuarta T, de la cuarta transformación, la de López Obrador, el Fisgón. Pues el hecho es que en él se dibuja a un integrante del Instituto de Formación Política de Morena, en el que dibuja a personajes con el logo del PAN y del PRI como aliados del narcotráfico o repartiendo dinero para comprar votos. Y luego entonces el Ejecutivo escribe: el cartón de El Fisgón es un compendio claro, didáctico y contundente. Ante la revolución de las conciencias y el despertar del pueblo, las élites corruptas y sus voceros no tienen otra opción que la de repetir mentiras y la de hasta hacer el ridículo, es lo que dice el presidente. Y con esto, el presidente López Obrador rompe. El primero que convoca a que no haya ruptura de reglas es el primero que la rompe. Y en ello, el presidente del INE, que es una de las entidades amedrentadas por el poder del presidente y por el poder del partido político en el poder, por Morena, que han recibido en últimas fechas hasta incluso amagos para ser llevados, enjuiciados hasta ser llevados a juicio político en el Congreso mexicano por Morena. Dicen: nosotros no nos vamos a dejar amedrentar. No es la primera vez que recibimos descalificaciones. Y sin mencionar al presidente de la República, dice el Instituto Nacional Electoral: somos el árbitro electoral, esta es nuestra función y la cumpliremos. Mientras que el PAN y el PRI están constantemente reclamando, aparte del Movimiento Ciudadano, aparte del PRD. Bueno, el PRD dice algo tremendo. Dice: lo que está sucediendo aquí, en caso de que se lleve a cabo un fraude electoral o que haya una opción libre de los mexicanos por votar por Morena, se nos podrán acabar las libertades en México por las próximas décadas. Es lo que arriesga decir el Partido de la Revolución Democrática. Y pese a todo esto, las campañas están empezando en México sin observar las más mínimas condiciones. No obstante, hubo un llamado del Instituto Nacional Electoral para que se observara la sana distancia, para que hubiera la previsión de usar cubrebocas, para que hubiera medidas de higiene, sanitizadores, y que de ser posible las campañas ni llevaran acarreos, ni hubiera manifestaciones masivas, ni nada como se hacía en el pasado. Bueno, pues el hecho es que las campañas se están haciendo exactamente como se hacía en el pasado. Háganse de cuenta que por decreto, cuando se le dio el banderazo al inicio de las campañas, el COVID se acabó por decreto, porque hay manifestaciones masivas. Tenemos imágenes de manifestaciones masivas en prácticamente todos los lugares en donde habrá elecciones para gobernador, en las que se ven, bueno, incluso algunos mítines
para apoyar a aspirantes a diputaciones se ven totalmente fuera de regla, de cómo tendría que ser la regla en este momento, bajo la previsión de las advertencias del Instituto Nacional Electoral. Ahora, con este telón de fondo, las elecciones intermedias en México se apuntan hacia la confrontación, el desorden, el fraude y la violencia potencial. Creo que lo que vamos a vivir de aquí al 6 de junio, solamente el capítulo electoral, va a ser desgastante, muy difícil, ya que algunos aspirantes que la tenían amarrada por Morena fueron descalificados por la autoridad electoral y ellos se niegan a aceptar el fallo y siguen haciendo campaña. No obstante, no tienen la facultad electoral ni la autorización para hacerlo. Así es como empieza este desorden y este desgobierno en un proceso electoral, tal vez el potencialmente más violento que hemos vivido en lo que tengo de vida de comunicador. Esta es parte de la información que les tenemos en este horizonte de noticias y les agradecemos como siempre el favor de su atención y esperamos contar con ella más adelante en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android y nuestras plataformas y por supuesto en la querida red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades en radio y televisión en México, en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con, detrás de mí hay un enorme equipo de trabajo, enorme, en 7 países del continente americano y operando también por la vía digital. A todos, gracias por coordinarnos para empezar una semana más, semana de Pascua. Regresaré con ustedes en unos minutos.